Encuentras la historia desde el verso 1 al 41, 42. No, del verso 1 sí al 42, la historia de la mujer samaritana. El Señor iba de camino, era necesario pasar por Samaria, y Él llega y se queda allí en un pozo, ¿verdad? Se acerca una mujer y Él le pide: dame de beber, le dice el Señor, amén. Dame de beber. La mujer empieza a hablarle y ahí entre ellos empieza a haber una conversación respecto a la adoración. Después de hablar, sí, dame agua, que no tengo con qué sacarla, no, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí. Y empieza a haber una conversación respecto a la adoración. Y la mujer le dice: Señor, a nosotros nos han dicho que se debe adorar en este monte, en tal lugar. Pero ustedes dicen, los judíos, que no, que se debe adorar en tal lugar, en otro monte. Y el Señor le dice: ¿sabes una cosa? Ustedes adoran lo que no saben. Le dice a la mujer. Esta mujer era una adoradora. Porque es que ella dice: a nosotros nos enseñaron que es aquí donde debemos adorar. En el monte de Gerizim, no estoy segura cuál era. Es aquí donde debemos adorar. A mí me enseñaron que era aquí. Y aquí lo hago. El Señor le dice: ustedes adoran, sí, adoran, pero adoran lo que no saben. Adoran lo que no conocen. Eso le dice el Señor. Y es precisamente esa falta de conocimiento de quién era Dios en la vida de esta mujer la que le hacía llevar una vida de pecado y de inmundicia, porque el Señor le dice: llama a tu marido. No tengo. Es que 5 maridos has tenido y el que ahora tiene ni siquiera es tuyo. Ni siquiera es tu marido. Pero ella era una adoradora. Ella era una ministra, de alguna manera, por así decirlo, del Señor. Ella adoraba, ella se deleitaba, pero llevaba una vida de pecado, porque ella no había conocido al Dios verdadero. Y indagando un poquito sobre quiénes eran los samaritanos y qué era lo que pasaba con ellos, encontré la historia original en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes. Por favor, acompáñame, en el capítulo 17. Capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Vamos a leer del verso 24 en adelante. Y tú vas a mirar cómo era que habían aprendido a adorar los samaritanos, pero que no era la forma que Dios hubiera querido. Dice: Asiria puebla de nuevo a Samaria. Segundo libro de Reyes 17:24. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Así fue que surgieron los samaritanos en ese contexto. El pueblo de Israel, por su desobediencia, había sido llevado cautivo por el imperio asirio. Y una de las tácticas que estos imperios tenían era sacar la gente de su territorio, esparcirlos por otros lugares para que perdieran de esta manera su cultura, sus costumbres, su fe, su creencia, y debilitarlos. Y en el pueblo, en el territorio donde habitaba la nación de Israel, el pueblo de Dios, lo llenaron, lo poblaron con personas de distintas naciones paganas que no conocían a Jehová Dios.
naciones quizás tan perversas, mis amados, si uno analiza un poco la historia de ellas, que ellos enojaron a Dios. Y lo enojaron hasta el punto que Dios enviaba, dice la palabra, bestias, enviaba leones que los devoraban. Yo me imagino esas aberraciones. Dice, leyendo, que mucha de esta gente hasta ofrecía a sus dioses sacrificio de infantes, sacrificio de niños. Muchos de ellos probablemente hasta en los templos, honrando de pronto la fertilidad y tantas cosas, tenían relaciones sexuales en lugares que eran para adorar a Dios. Y estaban deshonrando el espacio que era para el pueblo de Dios, ese territorio que Dios había apartado. Y allí empiezan en Samaria y se les llama, desde ese momento se les llaman los samaritanos, ¿verdad? Y empieza Dios a atacarlos. Entonces toman la decisión de enviar sacerdotes del pueblo de Israel que habían sido llevados cautivos, y los traen para que les enseñen el temor de Dios, para que les enseñen las leyes de Jehová, y de esta manera pudieran cumplirlas y salvar así sus vidas. Esta fue como la estrategia, y parece que así lo hicieron. De manera que aquellas personas, aquellas naciones que habitaron allí, Samaria, aprendieron la ley de Jehová. Pero esto se convirtió en una religión de salvación para ellos nada más, de supervivencia. Ellos empezaron a buscar a Dios porque era una conveniencia, porque ellos necesitaban ser salvos de esos ataques, de esos leones, y empiezan a ver a Dios así. Pero ellos no habían visto las maravillas que el pueblo de Israel sí había visto. Ellos no habían visto cómo Dios les había sacado, ¿verdad?, de Egipto, de la esclavitud, y cómo los había constituido como una nación poderosa. Los demás no lo sabían, pero adoraban a Dios porque les convenía. Era necesario para poder preservar su vida. Hermano Pedro.